Hola hermanos, Dios los bendiga. Los saludamos con la paz del Señor. Bendiciones, hermanos. En esta oportunidad queríamos compartirles una palabra que se encuentra en Primera de Timoteo 4:11. Y dice así la palabra del Señor. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Amén. Hermosa palabra del Señor. También en unos versículos anteriores, versículo 9, dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Qué bendición haber sido escogido del Señor, que el Señor nos haya elegido para que podamos llevar su palabra a predicarla a toda criatura, a todos. Todos merecen recibir la palabra del Señor y que nosotros le prediquemos, enseñarle de su amor, de la grandeza del Señor, y que ellos también puedan creerle a Jesús. Amén. Y estamos en un tiempo, amada iglesia, querida familia, en un tiempo donde tal vez no podemos congregarnos, en un tiempo difícil, donde tal vez estamos escuchando tantas cosas. Y la pregunta es en este tiempo, ¿en qué nos estamos ocupando? Tal vez ahí donde estés podrás hacerte esta pregunta en tu interior y podámonos hacer esta pregunta. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué tiempo nos estamos ocupando? Porque dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura. En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y como iglesia y como familia no podemos ver que la palabra del Señor nos enseña y la misma palabra nos exhorta, la misma palabra del Señor nos está moldeando, por así decirlo. Así que con esta palabra queremos bendecirte, con esta palabra queremos decirte que podamos ocupar este tiempo en la lectura, que podamos ocupar este tiempo en buscar más de Dios, en poder decirle al Señor en este tiempo que verdaderamente lo necesitamos. Creemos que en este tiempo el Señor, sin duda, el que escudriña la mente y el corazón, conoce las intenciones de nuestro corazón. Así que en este tiempo queremos que como iglesia, como familia, tengamos esa búsqueda para que también podamos así a nuestros hijos y como a nuestros hijos también a nuestros vecinos, podamos con nuestras actitudes, con lo que nosotros somos, podamos predicar la palabra del Señor a través de nuestra conducta. Hermanos, solo nos queda seguir buscando del Señor, seguir fortaleciéndonos en su palabra, que el Señor es quien conoce nuestra vida y nada, esperamos que les sea de bendición y los queremos y los extrañamos mucho. Amén. Y bueno, con esto quiero recalcar que dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Aprovechemos el tiempo para que pueda ser manifiesto a todos. Amén. Así que con esta palabra esperamos que te sea de bendición, que podamos aprovechar este tiempo. Te saludamos en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno es poder estar compartiendo esta reunión de matrimonio juntamente con ustedes. El Señor les bendiga. La palabra de Dios nos relata en San Juan capítulo 8, versículo 12, que el Señor nos dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Qué hermoso es poder comprender y aceptar en nuestro corazón que cuando Jesús entra en nuestra familia, en nuestro hogar, empieza a brillar la luz de Cristo. Y esa luz
se refleja en nuestros hijos, que ellos puedan ver diferentemente de este mundo. Y la luz del Señor nos va a hacer caminar con esa claridad que necesitamos. Amén. Y eso es lo que el Señor hace en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, cada vez que nosotros le abrimos nuestro corazón. Y ahora vamos a estar disfrutando de lo que Dios tiene para nosotros. Desde el Faro, el Bolsón, con nosotros el pastor Benjamín Mester. Dios les bendiga muchísimo. Dios les bendiga. Y bueno, estuve orando y vino un texto a mi mente de una familia ejemplar y bendecida que la quiero compartir, que está en el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, el verso 5, donde dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abía, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que un día, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó por suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle. Y le dijo, y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, tus oraciones han sido oídas, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Amén a la palabra de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, qué palabra más maravillosa. Zacarías y Elizabeth vivieron en un tiempo crítico, en un tiempo de silencio. Habían pasado 400 años de que murió el último profeta del Antiguo Testamento. Y hubo un espacio ahí de frialdad, que no hubo palabra de Dios, no hubo mensaje caliente del corazón de Dios. Y Zacarías y Elizabeth, dice el texto bíblico, que ambos eran justos y andaban irreprensibles en todas las ordenanzas y mandamientos del Señor. ¡Wow! En un tiempo difícil tenían un alto nivel espiritual. Hoy, rodeado de miles de predicadores, uno más elocuente que el otro, con todas las tecnologías, no podemos casi encontrar personas que mantengan un nivel espiritual a tal magnitud como Zacarías y Elizabeth. Justos delante de Dios, porque a veces somos justos delante de los hombres, porque no nos conocen mucho, pero este dice justo delante de Dios, que a Dios no se le escapan detalles. Y dice irreprensible, que no tenían lugar a reproche alguno, que eran intachables en medio de un clima tan duro, tan especial. Mantuvieron su relación con Dios, y eso los mantenía encendidos. Y eso es importante, de tal forma que el ambiente de su casa se podía captar la atmósfera espiritual, el ambiente sublime, porque dice que ellos eran
un matrimonio de oración, una pareja, porque a veces hay parejas despareja. Uno tira y el otro afloja. Como una canoa con un solo remo, está dando vueltas al celular, no se puede ir. Y hoy un tiempo tan difícil, si no se tira parejo, si no se tira junto, si no se pone de acuerdo, qué difícil es tener un nivel espiritual y qué difícil es triunfar en la vida y tener un hogar bendecido, próspero y ser luz en el barrio. Zacarías y Elizabeth lograron establecer un clima especial en su casa y en su familia. Y eran ya de edad avanzada. Y dice que captaron cuál era la necesidad de su nación. Eso es importante también. ¿Cuál es el principal problema de nuestro país, de nuestra nación, en nuestros días? ¿Qué necesita Argentina? ¿Cuál es la mayor necesidad? Tenemos que analizarlo para poder tener una oración precisa, una oración que le agrade a Dios, porque a veces pedimos nosotros a Dios para que nosotros estemos bien y satisfacer nuestros gustos, nuestros deseos, nuestra comodidad, nuestros sueños y nuestros proyectos. Pero ¿qué dice Dios de nuestros proyectos, de nuestros sueños familiares? ¿Cuál es nuestra meta fundamental? Zacarías y Elizabeth entendieron el problema de su nación. Era la necesidad de levantar profetas, porque no había voz de Dios, no había palabra de Dios, y ellos veían el desenfreno. Dice la Biblia, sin profecía el pueblo se desenfrena. Necesitamos profetas. Y entonces se pusieron de acuerdo. El poder del acuerdo es extraordinario. Vamos a orar para que Dios nos dé un hijo varón y que vamos a jugarnos y a prepararlo para que sea profeta, para que se conecte con Dios. Vamos a formar un clima especial donde él pueda tener sus oídos afinados y escuchar la voz de Dios. Vamos a vivir una vida a tal nivel que Dios pueda usarlo para cambiar la historia nacional. ¡Wow! Y dice, ya eran de edad avanzada. Y a medida que pasaban los tiempos más difíciles tener hijos, pero no perdían la fe. Y eso es importante, conservar la fe y mantenernos firmes en nuestras plegarias, en nuestras peticiones, en nuestros sueños. Porque para Dios un día es como 1000 años como un día. Nosotros queremos que nos responda ya, ahora. Y le decimos eso y le repetimos, ahora, ya. No lo apuremos a Dios. Él nos quiere apurar a nosotros y tiene toda la razón. Nosotros somos tan lentos para los programas divinos. Así que le tocó ministrar en el templo el incienso y todo el pueblo estaba allí, dice, orando. Y Zacarías, mientras estaba allí, dice, se le apareció un ángel. No era común. No había esos testimonios en esos días. No había apariciones de ángel ni voz de Dios. Pero ahora un ángel se le apareció ahí mientras estaba ministrando. ¡Qué susto! Andaba bien del corazón porque si no agarra un infarto. ¡Wow! ¿Viste? Le sobrevino temor. Por favor. Y el ángel captó enseguida, lo vio cara de asustado. Y le dijo, no temas, Zacarías, no temas. Dios ha escuchado tu oración. Tu mujer, Elizabeth, dará a luz un hijo varón
y le llamarás Juan. Tremendo. Dios escuchó tu oración. ¿Qué quiere decir? Que estaban orando en forma específica por un hijo varón y que sea profeta, que tenga palabra de Dios, que sea una bendición para la sociedad. Qué importante, y a Dios le agradó. Y aún en edad avanzada, para el que cree todo es posible. Pero Zacarías pareciera que ya estaba vacilando. Pero ¿y cómo va a hacer esto? Si ya somos tan viejos, con edad avanzada. Y no le gustó mucho al ángel esto. Yo soy Gabriel, yo estoy delante de Dios. ¿Qué te pensás? ¿Que yo vengo a decirte un chiste? ¿Te estoy haciendo una cargada? No, te estoy trayendo palabra de Dios. Y por tu incredulidad te quedarás mudo hasta que se cumpla lo que te he anunciado. Por favor, era para asustarse más, una palabra dura o un reto por dudar, porque eso muchas veces nos estamos pidiendo y cuando viene la respuesta nos asustamos. Como cuando Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia hacía oración y después que el ángel lo sacó de la cárcel, vino a la cárcel, se asustaba, decía, ahí está Pedro. No, vos estás loca, ¿qué va a hacer Pedro? A Pedro le están cortando la cabeza, venía a orar, dale. Y Pedro golpeaba la puerta ahí. Ellos pedían que Dios le libre a Pedro. Pedro ya estaba ahí y no lo podían creer. Decían, ¿será su espíritu? ¿Será su ángel? ¿Qué será? No lo podían creer. Como creyente, también incrédulos, pedimos y no podemos creer. Algo así le pasó a Zacarías. Y dice, y la gente se preocupaba porque decía, está demorando, no sea cosa que está en pecado, se cayó muerto. Pero por ahí apareció haciendo seña y dio a entender en lenguaje de señas que se le había tenido una visión y se le apareció un ángel y el anuncio que le dio y también le dio el nombre que tenía que ponerle. Así que, y esto es interesante, que se cumplieron los días y se cumplió la palabra de Dios. Elizabeth dio a luz y le pusieron el nombre Juan, como le había dicho el ángel. Y es interesante quién fue este Juan, cómo ellos lo instruyeron. Edad avanzada, están ya como abuelos. Podríamos decir, lo hubieran criado mal enseñado, como hacen los abuelos, le hacen todos los mimos y todos los gustos a los nietos. Y ellos edad avanzada, pero no, ellos ya estaban preparados. Había un clima especial, así como preparamos un clima natural, que todo esté limpio, bien aromatizado. También el clima espiritual estaba preparado, de manera que Juan podía respirar un aire sublime, un aire espiritual, una atmósfera divina en la casa de sus padres. Este bebé tenía un clima natural bueno, pero un clima espiritual extraordinario. Muchas veces tenemos un clima bueno, natural, bien limpio, perfumado, todo arreglado, buenos muebles, pero no hay un clima espiritual adecuado para un desarrollo normal, especial. Y entonces nos encontramos con dificultades. Pero si logramos formar un ambiente espiritual, nuestros hijos van a crecer en la fe, en la santidad, en la obediencia, serán moldeados conforme al diseño de Dios. Tal era la vida de Zacarías y Elizabeth, dice que eran irreprensibles y justos delante de Dios, que moldearon el carácter, moldearon la personalidad de Juan el Bautista. Juan el Bautista creció y Dios se manifestó en él. Y aún dice, fue lleno del Espíritu Santo, aún estando en el vientre de su madre. Nadie como él, extraordinario. Tremendo. Así que Juan crecía
Pero estaba la gracia de Dios sobre él y estaba muy atento porque lo veía a sus padres orando, hablando de la palabra de Dios. Le llenaron de la palabra de Dios, se la metieron en el corazón, le mostraron con claridad el camino de Dios, lo que dice Dios a los padres. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos cuando estés en tu casa, cuando salgas de viaje, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que no se aparten. Pero ¿qué pasa con los padres? Nos olvidamos demasiado esos requisitos, esos reglamentos divinos que nos garantizan la salvación de nuestros hijos. Pero ellos lograron formar a Juan el Bautista y Dios se manifestó sobre él y comenzó a predicar. ¡Wow! Y un mensaje poderoso. No un discurso religioso, porque discurso religioso lo puede dar cualquiera que sabe algo de Biblia, algo de religión, pero que no tiene consistencia, que no tiene vida. Un mensaje es algo que viene del corazón de Dios con un propósito que penetra, que corta, que parte el alma y el espíritu, trae visión, trae revelación, te muestra tus pecados, te hace reconocer tu situación. Necesitamos hacer la diferencia de un discurso, de un sermón religioso, de un mensaje del corazón de Dios. La necesidad de esos días era palabra de Dios, un mensaje caliente, ardiente del corazón de Dios, y lograron que Juan el Bautista pudiera incorporarse y el Espíritu de Dios ardía en su corazón y ellos lo acompañaban, atizaban el fuego, le animaban, le enseñaban, lo acompañaban, lo instruyeron a tal punto que cuando Juan comienza a predicar, dice, las multitudes eran prendidas por la palabra y no le estaba haciendo chiste. Y no le estabas dando palmadita a ninguno. ¿Sabe cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos, generación de víboras. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. El mensaje de Juan el Bautista fue un mensaje completo. El primer predicador del evangelio del reino, del evangelio completo, porque le habló del arrepentimiento, le habló del bautismo, le habló del arrebatamiento. Sí, porque le dice, porque le habló de Jesús, que viene uno detrás de él, el cual le bautizará con Espíritu Santo y fuego, el cual limpiará su era, recogerá el grano en el trigo y quemará la paja en el fuego. Le habló del infierno. Le habló con seriedad, que la gente obedecía y venían al Jordán y se bautizaban de a multitudes. Y él tuvo el privilegio de bautizar a Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Tuvo el privilegio de detectar cuál era Jesús, cuál era el Mesías, porque no le conocía. Pero él pudo ver al Espíritu Santo descender en forma corporal como paloma, porque él tenía afinidad con el Espíritu Santo, estaba acostumbrado a un clima espiritual en su casa, y entonces cuando vino Jesús y la indicación era sobre quien veas descender el Espíritu Santo en forma corporal como paloma, ese es el Mesías, bautízalo. Así que cuando Juan ve a Jesús, grita y proclama: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! Y Jesús vino, pasó a bautizar, y Juan dice: no, vos sos mayor que yo, vos tenés que bautizarlo a mí. Jesús dijo: dejemos que cumplamos toda justicia. Y entonces le bautizó. Juan fue obediente y fue humilde. Y exaltaba a Cristo, su mensaje exaltaba a Cristo, no exaltaba su ministerio, su sacerdocio, no, apuntaba a Cristo. Hoy apuntamos mucho a las denominaciones, los carteles, sacamos las chapas, soy el apóstol, soy el arcángel, soy tal. No, ¿sabe quién decía Juan?
Soy la voz de uno en el desierto que dice: preparad camino al Señor, enderezad su senda, lo torcido se enderece, lo áspero se allana y se manifestará la gloria de Dios. Alguien que exaltaba a Cristo. Necesitamos esos predicadores, esos profetas que exalten a Cristo, que levanten el nombre de Jesús bien en alto y que aparezca Cristo. Como dijo Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Y qué quiere decir? Que logremos formar profeta. La mayor necesidad de nuestra nación y del mundo es profeta, hombres y mujeres que traigan palabra de Dios para esta generación. Eso es lo que dice Joel. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visiones, los ancianos soñarán sueños, y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días. Está hablando de estos días finales. ¿Cuál va a ser la necesidad de los días finales? Esto, lo que necesitaba en los días de Zacarías: profetas, hombres y mujeres, y como padres, como familias, somos responsables de formar esos profetas. ¿Dónde los vamos a encontrar? Están en casa. Son nuestros hijos los encargados de hacer correr la voz de Dios a esta última generación que escuchará el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Es por eso que necesitamos levantar el nivel espiritual en la familia. Climatizar nuestra casa con el perfume del cielo. Que sentamos el aroma del lirio de los valles, la rosa de Sarón, que es Jesucristo. Que haya una conexión directa, sana, pura, que nos quede impregnado en nuestra vida, como Moisés cuando estuvo con Dios ahí arriba en el monte. Dice que la gloria de Dios penetró tan fuerte que su piel resplandecía, que tuvo que ponerse un velo, porque si no, no se podía acercar a la gente y no podía comunicarle el mensaje. Necesitamos ese ambiente celestial que se nos impregne en la casa, que nuestros hijos aprendan a oír la voz de Dios. Por eso dice Apocalipsis: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Nuestra preocupación es esto: que nuestros hijos puedan oír la voz del Espíritu Santo y poder captar el mensaje de Dios para poder alcanzar a esta sociedad. Somos responsables de extender el reino de los cielos y de suplir la necesidad del corazón de Dios. Dios está muy interesado por la salvación de las almas. Él dijo: no quiero que nadie se pierda, quiero que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y nosotros tenemos que estar empeñados en ese propósito. Como dijo Jesús, es necesario que en los negocios del Padre esté, o que es necesario que en los negocios del Padre yo esté interesado. ¿Por qué me buscan? Yo tengo ya mi camino marcado. Necesitamos interesarnos en los negocios de Dios. Es verdad que tenemos muchos negocios personales y emprendimientos, pero nunca serán mayores que los negocios de Dios. Tenemos que hablar más de los negocios de Dios que los negocios personales nuestros. Gastamos mucho tiempo hablando de nuestras cosas y no hablamos de los negocios de Dios. Y entonces nuestra casa, nuestra familia debe ser una escuela de preparación de los profetas de los últimos días. Y quiero orar con todos ustedes para que tengan el privilegio en este tiempo difícil. El tiempo más difícil de la historia de la iglesia nos tocó a nosotros. Dios confió en nosotros, por eso nos reservó para hasta ahora. Dios confió en usted, en su capacidad, en su adiestramiento, en levantar un nivel espiritual en su casa para evangelizar a esta generación. Entonces, vamos a rendirnos, vamos a decirle al Espíritu Santo que le entregamos nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, que sature nuestra casa, que se impregne nuestra casa de la presencia de Dios para que nuestros hijos sean moldeados y reciban el mensaje de Dios y sean los pregoneros de salvación
para esta última generación. Me imagino la dicha de Zacarías y Elizabeth cuando nos veían predicar a Juan el Bautista. No hay bendición más grande. Cumplieron su misión. Podían morir contentos. Así es cada familia que cumple el sueño de Dios. Puede morir contento, feliz y dichoso, porque ha dejado un legado y ha dejado que la voz de Dios corra con mayor potencia y con mayor fuerza. Él le preparó el camino a Jesús. Nuestros hijos van a estar preparando el camino también a Jesús, pero para arrebatamiento, que se nos viene encima, que se nos acaba el tiempo y es hora de aceleramiento. ¡Ya! Entonces, oremos por favor con todo nuestro corazón y activemos la fe y ofrendemos nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos al reino de los cielos. Oramos. Padre, en el poderoso nombre de Jesús te doy gracias por poder compartir esta palabra con mis hermanos y hermanas. Declaro que tu Espíritu Santo trae luz y revelación a su casa y a su familia. Declaro que a partir de ahora se enciende una llama en su corazón, se enciende el fuego del Espíritu, comienza a climatizar su casa, comienza a encenderse el fuego, comienza a cambiar el ritmo de vida, comienzan los cielos a abrirse, los demonios a huir y comienza una experiencia nueva, un capítulo nuevo, una meta, un propósito nuevo. Padre, los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro familias bendecidas, familias santas, familias útiles, familias eficaces para extender el reino de los cielos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Te bendigo y me despido en el nombre de Jesús con un fuerte abrazo.